Saludos, señoritas y señores estudiantes. Mi nombre es Ricardo León Vázquez, soy docente del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín y vamos a tratar hoy día el tema de microbiología de los alimentos. Para comenzar, tenemos que definir qué es un alimento deteriorado. El alimento deteriorado es aquel que se considera inaceptable por el ser humano. No necesariamente el alimento deteriorado tiene que estar en estado de putrefacción. En algunos casos basta el hecho de que haya cambiado su consistencia o haya perdido agua para que se considere como inaceptable, tal como es el caso del pan. El 20% de frutas y verduras sufren procesos de deterioro antes de ser vendidos y generan una pérdida considerable, rindiendo solamente al 80% de su capacidad. Los organismos que se encargan de realizar el deterioro microbiano son bacterias, mohos y levaduras. Cuando el deterioro inicia, hay una gran variedad de especies en el alimento que está siendo deteriorado. Poco a poco, mientras va avanzando el proceso de putrefacción, solo un organismo o una especie predomina frente al resto, eliminándolas para seguir nutriéndose de este alimento. Los factores que van a influir en el crecimiento de microorganismos vienen a ser factores intrínsecos, que son propios del alimento, de la sustancia, como es el pH, la composición, la actividad del agua, y factores extrínsecos, que son externos, se puede decir el ambiente, que rodea a esta sustancia, a este alimento, tal como el oxígeno, la temperatura, la humedad relativa, entre otros aspectos más. Esto hace que los alimentos se agrupen según su composición en su capacidad para permanecer viables, consumibles. En alimentos que son sumamente lábiles, como son aquellos de pH neutro, las semiconservas y los tratados térmicamente y en recipientes herméticos. Estos van a deteriorarse mucho más rápido y mucho más fácilmente que el resto de tipos de alimentos. De ahí siguen los emulsionados, los congelados y los perecederos pasteurizados no envasados, que vienen a constituir un grupo que demora un tiempo más que el anterior, pero también tiene un tiempo relativamente corto de vida. De ahí podemos considerar a los que tienen pH ácido, que van a permanecer todavía un tiempo más, como aquellas frutas ácidas, zumos, refrescos, encurtidos y vinagretas. Y finalmente los que tienen mayor tiempo de vida, mayor tiempo de preservación, son aquellos que tienen actividad del agua reducida, como aquellos que tienen una humedad intermedia bastante baja o están completamente estabilizados. Aquí tenemos como ejemplos la leche condensada, las mermeladas, los salazones, entre otros alimentos que son de esa categoría. Las enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs van a estar originadas por microorganismos que están presentes en los alimentos. Estos microorganismos pueden haber venido de origen gastrointestinal, vía fecal oral, vía falta de higiene, mal manipuleo. También pueden ser por el manipuleo en sí, las manos, o traídos por vectores como insectos que pueden traer en sus patas algunas bacterias de fuentes fecales y otros orígenes. Esto hace que las enfermedades transmitidas por alimentos se dividan en tres tipos: infecciones, intoxicaciones y virosis. Estas no se dan siempre, van a depender mucho de la cantidad, que debe ser suficiente como para colonizar el intestino, o la cantidad que sea suficiente como para generar una infección intestinal. Y en el caso de las intoxicaciones, debe haber una cantidad de toxina mínima como para generar la enfermedad, la intoxicación en este caso.
Las fuentes de contaminación son importantes considerarlas dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos. Puede ser el manipulador, el transporte, el periodo precosecha u otros. Una ruta de infección por donde ha llegado los patógenos hasta el consumidor. La resistencia de los patógenos a condiciones adversas. Algunos alimentos tienden a refrigerarse y eso evita, disminuye o reduce la capacidad de algunos patógenos para poder reproducirse y llegar a ser infectantes. Los requerimientos de crecimiento que son cruciales para el desarrollo de estos microorganismos, si es que no se cumplen, no van a tender a desarrollar. Con esto se utilizan contramedidas como lo que sería minimizar la contaminación y el crecimiento de microorganismos, así como utilizar técnicas de detección y aislamiento de estos microorganismos. Y también existen métodos de muestreo de alimentos que permiten obtener los datos mucho más exactos para poder considerar o determinar la calidad de un alimento. En cuestión de las infecciones alimentarias, tenemos infecciones como por ejemplo la salmonelosis, generada por bacterias del género Salmonella, que pueden estar muchas veces como parte de la flora de portadores animales. Estos van a ser contaminados por mal manejo en el matadero, en el caso de los huevos, quizás falta de limpieza, falta de tratamiento térmico o pasteurización que vienen a ser preventores. Dentro del grupo está Salmonella typhi también, que es una bacteria que va a producir la fiebre tifoidea. El reservorio es el humano. Eso quiere decir que la única manera de que una persona pueda contagiarse de Salmonella typhi es que haya consumido un alimento que tenga algún tipo de contaminación fecal humana, tal como puede ser agua contaminada, el manipulador, la higiene en sí. En el enlace que se les deja a continuación, que está en esta parte, está la historia de María tifoidea, donde se observa cómo es el efecto de un portador llevando el organismo. Escherichia coli es una bacteria bastante común. Es habitual y es totalmente normal que se presente en el intestino, es parte de la flora, pero existen algunas cepas que son patógenas, como por ejemplo la E. coli enteroinvasiva, que puede estar en alimentos y agua que estén contaminados con heces humanas o de otros animales, y pueden infectar también a animales. Esto consideraría que uno de los criterios de prevención sería la eliminación de animales enfermos y mejor trabajo en lo que es la manipulación de alimentos. También es un factor crucial la refrigeración de los alimentos para evitar el desarrollo o el crecimiento de estos organismos. Otra cepa patógena es la E. coli enterotoxigénica, que presenta una toxina termolábil que puede estar presente en alimentos que no se han cocido lo suficiente. Bacillus cereus también puede causar infecciones alimentarias. Posteriormente vamos a ver que también causa intoxicaciones. Aquellos alimentos que han sido tratados con calor y protegidos contra la recontaminación son susceptibles de ser infectados por Bacillus cereus debido a que es capaz de formar endosporas y estas podrían generar sus colonias aún después de que se haya tomado, se haya tocado el alimento. Se suele encontrar en alimentos secos, arroz y pastas. La cantidad de infectante o la dosis mínima infectante es 10 a las 5 bacterias. El uso del enfriamiento rápido de los alimentos evita el desarrollo de este microorganismo y su posterior reproducción. El cólera es una enfermedad causada por Vibrio cólera que se encuentra en el agua, en moluscos y verduras mal lavados o mal cocidos, que pueden tener contaminación fecal humana. La cantidad de infectantes de 10 a la 8 a 10 a la 9 implica principalmente una pérdida de líquidos.
Entre los distintos métodos para poder detectar el cólera está el uso del agar TCBS, que significa tiosulfato citrato bilisacarosa. Es un agar verde donde las colonias de Vibrio cólera suelen presentarse en forma de colonias puntiformes, bastante pequeñas, amarillentas, con halo amarillo alrededor. Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo curvo que se suele presentar muchas veces en el estómago de muchas personas. Su transmisión es fecal-oral, con lo cual se considera que una deficiente higiene vendría a ser un factor preponderante en su propagación. Es capaz de causar gastritis, úlceras pépticas, llegando hasta incluso el adenocarcinoma gástrico. Es microaerófilo, por lo cual no va a necesitar mucho oxígeno y es detectable mediante biopsias. Aquí en esta micrografía se puede ver bastantes bacilos curvos de Helicobacter pylori. Como se puede observar en la figura, el Helicobacter pylori presenta una forma libre y una forma en cultivo, que viene a ser un diplococo. Campylobacter, por su lado, con la especie Campylobacter jejuni, también es un bacilo gram negativo curvo que suele presentarse en el pollo y también en la leche. Produce heces sanguinolentas y fiebres de 42 a 43 grados. Esta enfermedad es autolimitada, rápidamente se agota y suele concluir después de unos pocos días. El botulismo es ya una intoxicación alimentaria. Eso quiere decir que no se necesita del organismo para el desarrollo de la enfermedad, sino basta con la toxina. Es producido por Clostridium botulinum, que produce una toxina que se considera del tipo neurotoxina, que tiene efecto en dosis muy bajas. Es anaerobia la bacteria y se puede presentar en conservas. El tratamiento térmico adecuado del enlatado prevendría el desarrollo de este organismo. Usualmente se realiza un tratamiento térmico suficiente. Actualmente es bastante raro poder encontrar latas con infecciones por Clostridium botulinum que puedan generar intoxicación posterior. La solución podría ser el uso de tratamiento térmico del alimento, pero usualmente los alimentos enlatados no sufren este tratamiento. También puede darse a nivel infantil, en el caso de que consuma miel que pueda haber estado contaminada con algunas esporas de Clostridium. El Staphylococcus aureus también es otra bacteria capaz de generar intoxicaciones alimentarias. Su toxina es termorresistente y llega a la piel y vías aéreas del manipulador, de donde puede caer al producto, al alimento en cuestión, donde prefiere sobrevivir en alimentos con bajo contenido de agua, como lo que son pasteles y también embutidos salados. Produce una intoxicación de corto tiempo autolimitada que genera vómitos y dolores a las horas posteriores del consumo del alimento contaminado. Una adecuada preparación y manipulación evitarían el desarrollo de este organismo. En cuanto a las intoxicaciones alimentarias que han sido generadas por Bacillus cereus, se considera que Bacillus cereus tiene dos toxinas. Una toxina que genera una intoxicación diarreica, que es una toxina termolábil, demora entre 10 a 12 horas en generar su efecto y suele estar presente en sopas, carnes, salsas, pudines. Y otra que va a producir una intoxicación emética,
Es una toxina termoestable, eso quiere decir que aguanta la calefacción, el proceso de cocción. Esta es mucho más rápida en cuestión a su efecto, demora entre 3 a 4 horas si está presente en el arroz y el almidón. Para evitar la producción de estas enzimas, se procura la conservación a baja temperatura de los alimentos, como son arroces preparados. Ahí está un ejemplo que es bastante típico. Las micotoxicosis también son un tipo de intoxicación alimentaria producida por mohos que pueden desarrollar en alimentos con malos hábitos, malos procesos de conservación que permiten humedecer el alimento y el desarrollo de mohos y por consiguiente su metabolito secundario que son las micotoxinas. La ingestión de altas dosis de micotoxinas suele generar un síndrome agudo que se caracteriza por vómitos, diarreas, náuseas, que tiene una rápida resolución. El problema viene con las bajas dosis, que no van a generar efectos inmediatos, más bien generan un efecto crónico, que es mucho más peligroso. Está indicado el hecho de producir oncogénesis, puede inhabilitar el riñón, el hígado, el cerebro, puede generar inmunodebilitamiento, inmunosupresión incluso, y también partos pretérmino. Los alimentos de baja actividad del agua suelen ser susceptibles a este tipo de contaminación. Hay que procurar que los alimentos se almacenen en lugares que, tal como se indica, deben ser frescos y secos para evitar el desarrollo de mohos. En cuestión a las virosis, tendríamos como ejemplo la hepatitis A, que es transmitida por contaminación fecal en el agua, también por manipuleo, bastante común en niños. Está presente muchas veces en ensaladas, en frutas, zumos y productos marinos que pueden ser irrigados con esta agua contaminada. Es un virus termoresistente, va a depender mucho de la higiene del operario, del agua y de los productos con los cuales se haya lavado con esta agua, y puede tolerar hasta 0.6 partes por millón de cloro en el agua. Para el análisis de alimentos se considera lo que son los microorganismos indicadores e índices, que se denominan en general microorganismos marcadores. Hay que considerar los procesos de toma de muestras y análisis, los valores de referencia y las prácticas alimentarias, que van a depender de la calidad de prácticas de elaboración de alimentos y la aceptabilidad del alimento. Los microorganismos indicadores o índices son aquellos capaces de indicarnos si una situación se ha dado sin necesidad de ser responsables de una patogénesis o indicar si una cantidad se ha superado de un límite para generar una patogénesis. Un microorganismo indicador va a darnos el estado general de higiene del alimento y se dividen según grupos bastante grandes. Los mesófilos aerobios totales van a determinar la carga microbiana general del alimento, dependiendo mucho de los procesos de almacenamiento de los alimentos. Si están bien utilizados, si están bien guardados, no tiene por qué generarse una carga microbiana. En cambio, si son deficientes, van a incrementarse. Se utiliza para detectarlo un medio rico e inespecífico a 37 grados centígrados. Las enterobacterias, por su lado, son indicadores de contaminación reciente fecal, debido a que son bastante lábiles a la desecación, no duran mucho en el ambiente. Utilizan medios con sales biliares que van a permitir el desarrollo de manera selectiva de este tipo de bacterias. En cambio, los streptococos tipo D son streptococos fecales, pero pueden durar mucho más tiempo en el ambiente, son más resistentes, que considerarían contaminación fecal de tiempo anterior. Para ello se utiliza medios que contengan asida, sales biliares y esculina
para seleccionarlos y permitir solo su desarrollo. Streptococcus mitis salivarius considera como indicador de contaminación con material oral o nasal. Streptococcus mitis salivarius no sería un organismo patógeno, es un indicador. Pero, ¿de qué podría ser indicador? De que la muestra alimentaria ha sido contaminada con material oral, que puede tener otras bacterias que sean peligrosas o virus que podrían ser infectantes. Bacillus, por su lado, indica contaminación con organismos termoresistentes, lo que son esporas, porque son capaces de sobrevivir a 80 grados centígrados por más de un minuto. Para la toma de muestras existen diversos procesos. Una muestra es una cantidad representativa de un alimento a analizar. Para tomar una muestra se tiene que evitar la contaminación externa a fin de evitar generar un falso resultado. Tal como se puede observar en la fotografía, los tomadores de muestra van a presentar medidas de bioseguridad no solamente para proteger su integridad, sino para proteger a la muestra. La bolsa que se utiliza es de primer uso o bolsa nueva. El alimento se toma con guantes, no con las manos directamente, porque las manos pueden tener otras bacterias que generarían un resultado falso positivo. Y rápidamente se refrigera para evitar el desarrollo de una cantidad excesiva de microorganismos. Aquí se puede observar el método utilizado para muestrear costales de cereales, donde se puede tomar de una zona externa y un costal aleatorio. El muestreador es como una lanceta donde va a tomar una cantidad de muestra específica que va a ir directamente a un frasco esterilizado. En el caso de toma de muestra de agua, la cantidad de agua determinada y la zona va a ser representativa, no puede ser necesariamente una esquina, pues debe ser en la mitad de la fuente de agua o de una zona que sea mucho más general. También se considera que al manipulador de alimentos se le puede tomar muestras tomándolas directamente de sus manos utilizando un proceso de hisopado. Se ve un hisopo que es esterilizado y ha sido seguro embebido en caldo peptonado o suero fisiológico para recoger a las bacterias que puedan estar presentes en sus manos. También se le suele solicitar muestras de frotis nasal para determinar la presencia de Staphylococcus aureus en forma de porta. La Directiva Sanitaria número 32 del MINSA-TIGESA, en su resolución ministerial número 156-2010, muestra los diferentes procesos para poder tomar muestra a nivel microbiológico y a nivel físico-químico. Nosotros nos vamos a enfocar en el aspecto microbiológico. En el caso de alimentos preparados sólidos, se toma 200 gramos de la muestra y se refrigera en una bolsa plástica de primer uso. En el caso de alimentos líquidos, son 200 mililitros. En el caso de muestreo de superficies inertes, como podrían ser tablas de picar, mesas, utensilios, se utiliza un hisopo y 100 mililitros de solución diluyente. Las superficies vivas, como son las manos, piel en general del manipulador, también se van a colocar en 100 mililitros de diluyente. En el caso de bebidas y alimentos envasados, se toma 200 gramos o mililitros dependiendo del alimento del envase original, no se apertura hasta llegar al laboratorio. En el caso de que el alimento tenga menor cantidad de dosis de presentación, se junta tanta cantidad de envases como lo necesario para llegar a los 200 gramos o mililitros. En el caso de hortalizas y frutas, se toma una muestra de 500 gramos en una bolsa plástica de primer uso. Existen también normas de control de calidad. Para eso está el proceso de HACCP, el Hazard Analysis and Critical Control Points.
Eso quiere decir el control de puntos críticos y análisis de riesgos. El HACCP era un proceso destinado netamente para alimentos, pero se ha ido implementando para otras industrias y permite hacer la revisión de riesgos, analizando riesgos o peligros, identificando los puntos críticos, estableciendo límites críticos, estableciendo acciones correctivas, verificando el sistema y retomando desde el inicio hasta eliminar todos los puntos críticos y los riesgos que puede presentarse en el proceso. Los métodos de análisis son diversos dependiendo de la naturaleza del proceso. Usualmente se procura utilizar métodos que generen un valor cuantitativo o semi-cuantitativo. Por ejemplo, el uso de métodos para detectar mesófilos aerobios totales, utiliza métodos de recuento en placa y en tubo que van a generar una cantidad específica de organismos presentes para compararlos contra los límites que se considera en la norma. Los anaerobios, los estafilococos y aerobios esporulados también se presentan de la misma manera. En todos ellos hay que buscar la cantidad de unidades formadoras de colonia o el número más probable correspondiente a a los organismos que están indicados en la norma sanitaria del país en interés. Las normas sanitarias por países van variando, no son iguales. Puede haber normas sanitarias que sean más exigentes, como por ejemplo en países europeos, diferentes a las normas sanitarias peruanas, que quizás son un poco más tolerantes o permisivas. Acá vemos métodos donde se puede hacer recuento en placa, donde se toma como unidad las unidades formadoras de colonia, que son cada una de estas. Esta unidad es igual a esta unidad mucho más pequeña. Vienen a ser ambas unidades formadoras de colonias. En el caso de tubos se considera factores como lo que es el cambio de color por indicadores de pH, turbidez y presencia de gas, que se puede expresar en el tubo de Durham, que está inmerso dentro del tubo que se está observando. Acá vemos en mayor amplitud tres tubos con caldo brila para detectar enterobacterias y se ve la presencia de gas en este tubo de Durham. En el caso de placas, hacemos un recuento de unidades formadoras de colonias. Cada una de estas se va a contar para estimar un valor según su dilución. Estos métodos de análisis van a compararse con el estándar que está en tablas. En el caso de la norma DIGESA, presenta estas tablas y tienen una serie de campos que son de interés de considerar. Se considera todas las categorías de alimentos generales en un índice. En este caso el 1.7 corresponde a leches fermentadas y acidificadas como son el yogur, la leche cultivada, cuajada y otros. En este tipo de alimento no se determina todas las sustancias, todos los patógenos, sino se busca coliformes, mohos y levaduras que son preponderantes para ello. La categoría es la categoría 5, que corresponde al nivel de peligrosidad junto con la clase 3. N quiere decir la cantidad de muestras que se va a tomar. En este caso 5 muestras en cada uno de ellos. C es el nivel máximo de tolerancia, es de control. Límite por gramo, tenemos un límite mínimo y un límite máximo. Un límite de 10 hasta 10 al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Si es que nosotros hacemos una detección para el caso de coliformes y encontramos en una de las 5 muestras una cantidad de 15 unidades formadoras de colonias, el alimento está dentro de los límites y es aceptable y no se ha pasado de 2 contaminados. Pero si en cambio encontramos 3 muestras que tienen 500 unidades formadoras de colonia, mucho mayor a 10 al cuadrado,
y ya superó la cantidad, ya son 3 muestras, ya este alimento en cuestión a coliformes se considera contaminado y se reporta contaminado con coliformes. De la misma manera en cada caso, en todos no es 5,2. Si se fijan, en el caso de Staphylococcus aureus, la tolerancia solo llega a 1, y hay algunos que son todavía más estrictos. En el caso de Salmonella y Listeria, no se tolera ni una sola muestra contaminada. Debe ser ausencia total en 25 gramos del alimento a determinar. Si hay una sola colonia, ya se considera el alimento contaminado y debería descartárselo, o se reporta eso. Y eso va variando según el tipo de alimentos. Muchas gracias por su atención. Espero a sus preguntas.